Cordial saludo. Mi nombre es Santiago Barrera Lozada, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonía, tercer semestre. El sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones son los que forman la orina a partir de la sangre. Los uréteres son los que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga urinaria. En esta es donde se almacena temporalmente hasta que puede ser evacuada y finalmente a la uretra, a través de la cual la orina es expulsada al exterior por la uretra. Es importante resaltar que en los machos la uretra también cumple una función reproductiva, la cual es expulsar los espermatozoides. Los riñones y su función. Los riñones en los animales son órganos pares que generalmente tienen forma de frijol en bovinos. Esta forma varía según la especie. Estos se localizan en la cavidad abdominal o en la región lumbar. Su función principal es la filtración de la sangre y la excreción de desechos o órganos retroperitoneales. La función de los riñones pues es filtración de sangre. Los riñones eliminan desde desechos metabólicos como la urea y regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos en el organismo a través de la formación de orina. Estos también ayudan en la regulación de la presión arterial. Producen hormonas como la renina que ayudan a regular la presión arterial, a controlar el volumen de sangre y la resistencia vascular. Los riñones están irrigados por arterias renales. Estos reciben su aporte sanguíneo principalmente a través de las arterias renales, que son las ramas de la aorta abdominal. Cada riñón tiene su propia arteria renal. Las venas renales, que es donde va sangre desoxigenada, es drenada por las venas renales que se conectan a la vena cava inferior. Irrigación de los uréteres. Están las arterias uretales, que estas reciben sangre de pequeñas ramas de las arterias renales y de las arterias ilíacas, dependiendo de la especie. Las venas uretales, la sangre de los uréteres es drenada por venas que acompañan a las arterias uretales, que se conectan a las venas renales o a las venas ilíacas. La vejiga tiene irrigación por las arterias vesicales y las venas vesicales. En las arterias vesicales pues es su suministro sanguíneo principalmente de las arterias vesicales, que son ramas de las arterias ilíacas internas. Las venas vesicales es la sangre que es drenada hacia las venas vesicales que se conectan a las venas ilíacas internas. La uretra, la arteria uretral recibe sangre a través de las pequeñas ramas de las arterias vesicales y en machos de las arterias pudendas internas. Las venas uretrales, pues la sangre de la uretra es drenada por las venas que se conectan a las venas vesicales y en machos a las venas pudendas internas. Bordes del riñón. Tenemos el borde lateral. Esta es la parte externa del riñón y más prominente al borde medial. El riñón derecho está más cerca al hígado y el riñón izquierdo más cerca al vaso. Estos contribuyen a la estabilidad y protección de los tejidos renales. El borde medial, este está orientado hacia la columna vertebral cóncavo y contiene el hilio renal, donde entran y salen vasos sanguíneos, nervios y uréteres. Este ayuda a facilitar la vascularización y drenaje de la orina. La superficie del riñón. Tenemos la superficie ventral, que esta está orientada hacia la cavidad abdominal. Esta es un poco más plana y con ligera concavidad. Esta alberga estructuras del hilio renal y nervios que inervan el riñón en contacto con otros órganos abdominales. Tenemos la superficie dorsal, que esta es más lisa y está cubierta por una cápsula fibrosa, que esta protege el tejido renal y mantiene la forma del riñón. Extremidades del riñón. Tenemos la extremidad craneal y la extremidad caudal. En la extremidad craneal, este extremo es superior hacia la cabeza del animal, más cerca del diafragma, es redondeado. Esto influye mucho en la vascularización del riñón. En la extremidad caudal, este es el extremo inferior, que está orientado hacia la cola del animal, más cerca de la pelvis, y en muchas especies es más baja que la craneal,
facilitando el drenaje de la orina. Formas y superficies de los riñones según su especie. El primero es el riñón de un caprino. Su forma es aluvia o baba y tiene una superficie lisa. Seguimos con el riñón del bovino. Esta tiene una forma ovoide y su superficie es lobulada. El riñón del porcino. Su forma es de frijol aplanado y su superficie es lisa. El riñón del canino, su forma es de frijol o haba y tiene una superficie lisa. Riñones del equino. El riñón del equino, el riñón derecho, tiene forma de corazón y el riñón izquierdo forma aluvia o de frijol y juntos tienen una superficie totalmente lisa. Ubicación de los riñones en las diferentes especies. Caprinos. El riñón derecho está ventral a los procesos transversos de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. El riñón izquierdo se encuentra entre la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. Estos también están ventral al proceso transverso. Cuando el rumen está lleno, el derecho está en el plano medio ventral a los procesos transversos de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. Cuando el rumen está vacío, parcialmente a la izquierda del plano medio. Ubicación de los riñones de los bovinos. El riñón derecho está ventral a la última costilla y los procesos transversos de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. El riñón izquierdo está ventral a los procesos transversos de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbar. Riñones de los porcinos. El riñón derecho e izquierdo tienen una posición simétrica ventral a los procesos transversos de la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Riñón de los caninos. El riñón derecho está ventral a los procesos transversos de la primera, segunda y tercera vértebra lumbar. El riñón izquierdo está ventral a los procesos transversos de la segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Riñón de los equinos. El riñón derecho está ventral entre la costilla 17 y costilla 18 y entre los procesos transversos de la primera vértebra lumbar. El riñón izquierdo está ventral a la costilla 18 y a los procesos transversos de la primera y segunda vértebra lumbar. Componentes de la estructura del riñón de un equino. Tenemos una cápsula, una corteza, una médula, una pelvis renal, cresta renal, seno renal y un hilio renal. Componentes de un riñón, en este caso del bovino. Tenemos una cápsula, una corteza y una médula. Encontramos las papilas renales, los cálices renales menores y cálices renales mayores. Tenemos el seno renal, el uréter y el hilio renal. Componentes del riñón del ovino y caprino. Tenemos una cápsula, corteza, médula, cresta renal, pelvis renal, seno renal y hilio renal. Componentes del riñón de un porcino. Tenemos su cápsula, corteza, médula, una papila renal y aquí encontramos el seno renal con pelvis renal y aquí tenemos el hilio renal. Partes del riñón. La cápsula. Esta posee una membrana fibrosa que recubre la superficie externa del riñón. Como función principal es proteger el tejido renal de lesiones y mantener la forma del riñón. La corteza. Esta es una capa externa del riñón situada justo debajo de la cápsula. La corteza contiene glomérulos y túbulos renales y es responsable de la filtración de sangre y la formación de la orina. La médula. Esta es la parte interna del riñón que está compuesta por pirámides renales. La médula es donde se lleva a cabo la concentración de la orina y el transporte de los productos filtrados hacia la pelvis renal. El hilio renal. Este es una hendidura en el borde medial del riñón. La pelvis renal, una dilatación de la parte inicial del uréter alojada en el seno renal. El seno renal, este es un espacio en el borde medial del riñón entre el hilio y el parénquima renal. Este contiene grasa y tejido conectivo. Está ocupado por la pelvis renal, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Cresta renal.
Es la proyección en la parte central interna de la médula en el interior de la pelvis renal. La nefrona es una unidad funcional básica del riñón, responsable de la filtración de la sangre y la formación de la orina. Ahora les voy a hablar sobre la nefrona, que esta la encontramos entre la corteza y la médula. En la corteza encontramos la red de capilares llamada glomérulos, la cápsula de Bowman, el túbulo renal contorneado proximal y distal. Y en la médula encontramos el asa de Henle, el túbulo colector. Definición de los uréteres entre bovino y porcino. Los uréteres es un órgano tubular conformado por un músculo liso encargado de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Su inicio y terminación, comienza en la pelvis renal, donde se recoge la orina filtrada en los riñones, y su terminación es en la vejiga urinaria, que esta es donde se almacena la orina antes de ser expulsada al exterior. Estructura de la pared del uréter. Esta está compuesta por 3 capas distintas. La primera es una capa fibrosa externa, que es la adventicia. Esta pues es la capa más externa del uréter. Está compuesta principalmente de tejido conectivo denso que proporciona soporte y protección al uréter. Su función es anclar el uréter en su lugar, conectándolo a las estructuras circundantes y permitiendo que mantenga su posición a lo largo del trayecto desde los riñones hasta la vejiga. Capa muscular media. Esta está compuesta por 2 capas de músculo liso, una interna y una externa. La interna está dispuesta en forma circular y la externa dispuesta en forma longitudinal. Su función, pues esta permite las contracciones peristálticas, que son esenciales para el transporte de la orina desde los riñones hacia la vejiga. Estas contracciones son de manera involuntaria y ayudan a mover la orina a través del uréter. Función de los uréteres. Estos pues son los encargados de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Esto mediante contracciones peristálticas. También tiene la función de la prevención del reflujo, que esta es la estructura del uréter, que ayuda a prevenir el reflujo de orina hacia los riñones gracias a la presión que se genera al llenarse la vejiga, tanto en bovinos como en porcinos. Partes del uréter. El uréter tiene porción abdominal y porción pélvica. Esta parte es la que se extiende de la pelvis renal hasta la entrada de los riñones. Partes del uréter. Este tiene porción abdominal y porción pélvica. En la porción abdominal es la parte que se extiende desde la pelvis renal hasta la entrada de los riñones. Esto quiere decir que se une con los riñones. En su porción pélvica es la parte que atraviesa la pelvis y se dirige hacia la vejiga. Estructura del sistema urinario en bovinos. Los uréteres en los bovinos son más largos y están diseñados para transportar una mayor cantidad de orina debido a su tamaño corporal. La función de los uréteres en bovinos es similar a la de otros mamíferos. Transporta la orina desde los riñones hacia la vejiga. La anatomía permite que el uréter se adapte a la mayor producción de orina en estos animales. En porcinos, su estructura, pues los uréteres son más cortos y más anchos en comparación con lo de los bovinos. Esto se debe a su tamaño y a la cantidad de orina que producen. La función de estos es igual que en los bovinos. Los uréteres en los porcinos cumplen la misma función de transporte de orina. Sin embargo, su diseño permite un flujo más rápido, lo que es esencial dado el metabolismo activo de estos animales. Vejiga urinaria del porcino y del bovino. La vejiga urinaria es un órgano muscular elástico encargado de almacenar la orina que se produce en los riñones y que es transportada por el uréter para llegar a la vejiga. Partes de la vejiga. Vértice. Es la parte superior de la vejiga que se conecta con el ligamento umbilical medio. Su principal función pues es proporcionar un punto de anclaje para el ligamento, ayudando a mantener la vejiga en su posición dentro de la pelvis. El cuerpo de la vejiga es considerada la parte más grande. Es la parte principal y más grande de la vejiga donde se acumula la orina. Su función, pues esta es una estructura elástica que permite la expansión a medida que se llena de orina, facilitando el almacenamiento hasta que se alcance el volumen adecuado para la micción. El cuello de la vejiga
Esta permite la salida de orina y se conecta con la uretra. Es la parte inferior de la vejiga y va conectada directamente a la uretra. Su función pues principalmente actúa como un conducto de salida para la orina. Durante la micción el músculo se contrae, lo que permite que la orina fluya desde la vejiga hacia la uretra. La vejiga está compuesta por un vértice, un cuerpo y un cuello en porcinos, y en bovinos un vértice, un cuerpo y un cuello. Formas de las vejigas. La vejiga tiene una forma de pera que puede distenderse a medida que se llena de orina o de forma periforme. Su ubicación. En bovinos la vejiga puede estar más retirada en la pelvis, mientras que en porcinos puede estar fácilmente hacia la cavidad abdominal al llenarse. Capas de la vejiga. Estas son tres: mucosa, muscular y adventicia. En la mucosa tenemos que es la capa interna que contiene epitelio de transición, permitiendo la distensión. La capa muscular, que esta es la capa media, compuesta por músculo liso que permite la contracción durante la micción. La adventicia es la capa externa de tejido conectivo que proporciona soporte y anclaje. Ligamentos de la vejiga. Encontramos el ligamento medio, que conecta la parte anterior de la vejiga con el ombligo. Su función pues, es proporcionar soporte y estabilidad a la vejiga. En los ligamentos laterales, pues estos conectan a la vejiga a las paredes laterales de la pelvis. Su función es ayudar a mantener la posición de la vejiga en la pelvis. Explicación de la estructura anatómica del sistema urinario en porcinos y en bovinos. En bovinos, pues la estructura de la vejiga es más grande y tiene una capacidad mayor para almacenar orina debido a su tamaño corporal. Su función, pues, esta almacena grandes volúmenes de orina antes de la micción, lo que es importante para su metabolismo y salud en general. En porcinos, pues la estructura de los cerdos es más pequeña en comparación con la de los bovinos, pero igualmente eficiente en el almacenamiento de orina. Una función relevante es que permite un almacenamiento rápido y eficiente, adaptándose a las necesidades metabólicas del cerdo. Trígono vesical de la vejiga. Estos los encontramos aquí. Son una zona triangular entre los orificios uretrales y el orificio de salida uretral. Su función es prevenir el reflujo de orina hacia los uretres. Estructuras que delimitan el trígono vesical. Es el orificio de los dos uréteres. Son las aberturas donde los uréteres se conectan a la vejiga urinaria. Su función pues, es permitir la entrada de orina desde los riñones hacia la vejiga. La disposición de estos orificios ayuda a prevenir el reflujo de orina hacia los uréteres. Orificio uretral interno. Es la abertura que conecta la vejiga con la uretra. Su función es permitir la salida de orina desde la vejiga hacia la uretra durante la micción. Este orificio está rodeado por un esfínter que controla el flujo urinario. Función del trígono vesical. Esta tiene dos: detección de llenado y control de flujo urinario. En la detección de llenado pues contiene receptores sensoriales que detectan el llenado de la vejiga, enviando señales al sistema nervioso para iniciar la sensación y la necesidad de orinar. Control de flujo urinario. Ayuda a regular el flujo de orina desde los uréteres hacia la uretra, asegurando un vaciado eficiente de la vejiga durante la micción. Función y ubicación de la uretra. Permite la salida de la orina desde la vejiga hacia el exterior. Su ubicación, pues la uretra de la hembra se encuentra en el sistema urinario reproductivo, extendiéndose desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Capas de la uretra. Tenemos la mucosa muscular y adventicia. En la mucosa pues es una capa interna que contiene epitelio de transición y glándulas que secretan moco para lubricar el conducto. En la muscular es capa de músculo liso que permite la contracción durante la micción. En la adventicia es una capa externa de tejido conectivo que proporciona soporte. Uretra urinaria del porcino. Tanto en bovino como en porcino es lo mismo. Voy a hacer la explicación en un sistema urinario de porcino. La uretra es el conducto que conecta la vejiga urinaria con el exterior del cuerpo. Su función principal es la de permitir la expulsión de la orina de la vejiga hacia el exterior.
Una función principal es la excreción de la orina, que esta facilita la salida de orina del cuerpo durante el proceso de emisión. Una función reproductiva, en los machos la uretra también transporta el semen durante la eyaculación. Partes de la uretra. Tenemos que se divide en una parte pélvica y en una parte peniana. En la parte pélvica se divide en dos, parte preprostática y parte prostática. En la parte preprostática es desde el orificio uretral interno hasta el colículo seminal. En la parte prostática es desde el colículo seminal hasta la salida de la cavidad pélvica. La parte peniana, desde el arco isquiático hasta el orificio uretral externo. Comienzo y fin de la uretra en machos. Voy a hacer la explicación en un porcino macho. La uretra comienza en el cuello de la vejiga y termina en el orificio uretral externo ubicado en el extremo del pene. Uretra en bovino hembra y porcino hembra. Voy a hacer la explicación en una hembra bovino. La uretra tiene dos divisiones, un orificio uretral interno y un orificio uretral externo. El orificio uretral interno pues es la abertura que conecta la uretra con la vejiga urinaria. Se encuentra en el extremo caudal del cuello de la vejiga. Su función es permitir la entrada de orina desde la vejiga hacia la uretra. Este orificio es crucial para el flujo urinario y está rodeado por un esfínter que ayuda a controlar la salida de la orina. Orificio uretral externo es la abertura que conecta la uretra con el exterior del cuerpo. Su ubicación pues se localiza en la vulva, en la parte anterior del canal vaginal. En las hembras de bovino y porcino este orificio es visible y se encuentra justo por encima de la entrada de la vagina, como lo podemos ver aquí. Su función es permitir la expulsión de la orina hacia el exterior durante la admisión. Este orificio es importante para la higiene y la salud del sistema urinario. Comienzo y fin de la uretra. Tanto en bovinos como en porcinos es lo mismo, pero voy a hacer la explicación en bovino. La uretra comienza en el orificio uretral interno que se encuentra en el cuello de la vejiga urinaria. El fin, termina en el orificio uretral externo ubicado en la vulva, justo por encima de la entrada del canal vaginal. Para finalizar, les voy a hacer una explicación del sistema urinario de porcino y bovino. En bovino, pues la uretra de la hembra se extiende desde la vejiga hasta la vulva, pasando por el canal vaginal. En el porcino es similar al bovino. La uretra comienza en la vejiga y termina en la vulva, también atravesando el canal vaginal.